mañana tus misericordias nuevas nos alcanzan y es por eso que estamos hoy acá reunidos. Has sido bondadoso para con nuestras vidas en el transcurso de la semana, has sido en nuestro favor cada momento, has sostenido nuestras vidas. Gracias te damos por este privilegio que tenemos hoy nosotros de venir y compartir unos con otros sobre tu palabra, venir y estar atentos a la voz de esta sagrada escritura que nos has permitido creer, que nos has permitido alcanzar. Te damos gracias porque es hoy para nuestras vidas de gran bendición tener este espacio, esta oportunidad de tranquilidad, de libertad para estar reunidos en tu nombre. Gracias te damos por toda esta semana que has podido ayudarnos y que hoy nos permites tener estos momentos de enseñanza y de ahondar un poco más en tu sagrada escritura. Te damos gracias por Cristo, por medio del cual tenemos perdón de nuestros pecados, por medio del cual tenemos la salvación. Gracias por tu Santo Espíritu que nos aplica esas verdades bíblicas a nuestras vidas, que nos orienta, que nos convence y que nos redarguye de todo pecado, que nos transforma, que cada día está llevándonos hacia la verdad. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por tu pueblo, gracias. Te damos porque hoy somos parte de este Israel espiritual. Te damos gracias que hoy podemos decir Abba Padre, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. El gran Salvador, el gran Redentor, el que es digno de toda exaltación y de toda adoración. Gracias te damos por esa obra gloriosa de la resurrección que ha alcanzado nuestras vidas y las alcanzará en el día postrero. Gracias. Ayúdanos a que todos estos aspectos que revisamos, que repasamos a la luz de tu palabra, puedan conformar nuestros fundamentos cristianos, de tal manera que tengamos un panorama correcto de quién eres tú y sobre todo cómo están nuestras vidas sujetas a este Dios tan infinito, tan eterno, tan santo, tan poderoso. Gracias te damos. En Cristo Jesús, ayúdanos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con esta observación que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, donde nos indica que en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios Padre, en conocer a quién el que envió a Cristo, y que realmente es nuestra responsabilidad como seguidores de este nombre, como hijos de Dios, y así hemos de serlo según nuestra evaluación y nuestro examen de vida permanente. Seguimos sobre este mandato o sobre esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo ahondando en quién es Dios, y lo hacemos a través de este estudio que hemos venido desarrollando, que son los atributos de Dios, las características de Dios, la esencia de Dios, quién es Dios. Y eso lo hacemos a través de la Escritura. Hemos venido estudiando algunos aspectos sobre estos atributos de Dios y en el día de hoy vamos a dar continuidad a este estudio repasando, revisando y siguiendo aprendiendo sobre la omnipotencia de Dios. Y vamos a considerar de alguna manera la misma estructura que hemos venido exponiendo sobre esta temática, insistiendo que son toques generales
de estos temas. En cada uno de ellos podríamos profundizar y podríamos incluso sumergirnos a mayor profundidad. Sin embargo, nos interesa de alguna manera que tengamos algunos elementos generales. Seguro que más adelante tendremos la oportunidad de ahondar con mayor precisión en algunos de estos temas que estamos tratando. Y es importante entonces, por lo menos, tener un concepto general. Por eso he expresado que para algunos es un repaso, para algunos es una revisión y sin duda seguiremos aprendiendo cada vez más. Otro de los aspectos importantes que vamos a considerar hasta el fin de nuestros días y hasta la eternidad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esto se conoce también como la teología propia, es decir, el estudio de Dios. Hoy estaremos hablando sobre la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso. Hemos hablado de un Dios supremo, de un Dios soberano, y claro está que para poder llevar en ejecución esa determinación de esa soberanía va acompañado de su poder. Y esto vuelve y nos lleva a la primera clase que vimos con nuestro hermano Jeffrey, donde comprendíamos que todos los atributos de Dios están vinculados entre sí, están entrelazados entre sí. No es que esté apareciendo un atributo de acuerdo a cierta circunstancia, como si fuera un lugar de elección. Entonces, hoy voy a actuar bajo mi poder, hoy voy a actuar bajo mi misericordia. No, todo hace parte de la esencia de Dios, están vinculados. Por eso miramos que vamos entrando como en una información prácticamente en cadena. Cuando hablamos de ese Dios supremo, hablamos de ese Dios soberano y hablamos de ese Dios que es todopoderoso. Y va todo involucrado, está todo entrelazado. Entonces miraremos esa definición, algunas características y algunas aplicaciones prácticas sobre esta doctrina. En primer lugar, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, que está conformado por dos, digámoslo así, dos palabras, dos términos, que es omni y potencia, hace referencia a ese prefijo, por decirlo así, de todo. Omni, que es todo poder, ¿cierto? Omnipotencia es todopoderoso. Entonces, hablamos del poder de Dios. Cuando nos referimos a esto, entonces, decimos que es toda esa facultad, toda esa virtud que Dios tiene, por la cual puede hacer y cumplir todo lo que le agrada. Todo lo que dicta en su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. No solamente Dios es supremo, preeminente, no solamente Dios es soberano, y cuando hablamos de soberanía es porque Él puede hacer lo que quiera, sino que además tiene con qué hacer lo que quiere, y es su poder, es su poder. Hemos hablado también de que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. No podemos tener un correcto entendimiento de Dios si no considerásemos también este otro aspecto dentro de sus características, el todopoderoso. Él puede hacer todo lo que quiere. Y lo contrario, cuando alguien no puede hacer todo lo que quiere, pues, ¿qué tipo de soberanía pudiese darse? ¿Qué tipo de todo conocimiento pudiera tener cuando ni siquiera puede hacer todo lo que quiere? O sea, llevarlo en ejecución, que es su poder. Ahí hablamos entonces de toda esa vinculación dentro de sus atributos. Dice la Escritura: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Solamente con un respirar
y se está describiendo todo el impacto del poder de Dios. Y el salmista no tiene más que decir, y eso solo hace una referencia al soplo del aliento de su nariz. Todos esos aspectos. Granizo, carbones, saetas, son flechas, relámpagos. Es decir, Dios tiene no solo la voluntad para resolver todo lo que le parece bueno, sino que además tiene el poder para ejecutarlo, que es lo que estamos indicando cuando hablamos de este todo poder de Dios. Su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Tanto así que dentro de las líneas oscuras, enemigas de Dios, siempre se ha cuestionado que pudiesen llegar a tener algún poder. Estoy hablando de las líneas oscuras, enemigas de Dios, de todo lo que tiene que ver con Satanás y sus seguidores, que se le ha atribuido de alguna manera alguna especie de poder. Nunca está equilibrado el poder de Dios en cuanto a no puede dar vida. El único que da vida es Dios. Tan ilimitado es su poder que es el único dador de la vida. Claro, hemos visto ciertos alcances de la maldad que también le son atribuidos precisamente por este Dios soberano dentro de su control absoluto y que sin embargo nunca igualarán el poder del Dios supremo. Uno de los aspectos diferenciadores de su poder es esto. Satanás no puede dar vida. Y hablando de que es el enemigo máximo de Dios y que por lo tanto no es todopoderoso. No es todopoderoso. Solo Dios es el dador de la vida. Sin el poder, Dios no podría cumplir toda su voluntad. Entonces, por eso hace parte también de sus atributos. Y además, sin su poder, ¿cómo sería la misericordia de Dios? ¿Qué es el contraste? Sería como una simple debilidad humana. Serían sus promesas como un sonido vacío, o sus amenazas serían alarmas. Así ve el impío a Dios en este momento, cuando se atreve a emitir insultos, a emitir blasfemias contra Dios, porque lo ve como algo débil, porque no vemos nada, no pasa nada, vemos esa injusticia, vemos maldad. Entonces, ¿dónde está ese Dios todopoderoso en acción? Pues ya llegará su momento de ser conocido, ya llegará su momento de ser admirado y de ser exaltado. Y si no fuese así, entonces hablaríamos de un Dios totalmente debilitado. El poder de Dios es como el mismo, es infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, no puede ser limitado, no puede ser frustrado por ninguna criatura. Y si notan que varios de los acompañantes del poder de Dios son también atributos de Dios. Su infinitud, su eternidad, su elemento de inconmensurabilidad, es decir, que no puede ni siquiera ser medido, no puede ser contenido por nada, no puede ser limitado. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos, de los potentados? Nadie. Y menciona el salmista al poderoso, al fuerte, al que tuviese renombre sobre esta tierra. No puede igualar nunca al Dios todopoderoso. Dice Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque habla del Dios soberano que cuando se ha pronunciado y va a llevar a cabo su consejo, no hay quien lo detenga. Y habla de la aplicación de su poder.
el poder de Dios como Él mismo existe y se sostiene por sí mismo. Aquí vemos cómo es esta naturaleza de Dios, por decirlo así, tan especial. El más poderoso de todos los hombres no podría ni siquiera aumentar algo al poder del Todopoderoso. Él mismo es la causa central y originador de todo poder. Es más, este aspecto, esta característica de Dios, de su poder, es tratada como parte de su nombre también. Ustedes han visto que muchos de sus atributos por los cuales Dios se ha dado a conocer al hombre son sus mismos nombres, hacen parte de su nombre. El Eterno, por ejemplo, habla de su eternidad. El Dios Todopoderoso es un nombre y al mismo tiempo es su atributo. Cristo incluso nos demuestra sobre este concepto utilizado en su nombre. Él dice, hablando en un momento sobre este aspecto de que Él va a ir a estar sentado a la diestra de... Y mírelo como lo describe. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y miremos que aquí Jesús hace sinónimos el poder y Dios. Los convierte en sinónimos, como si estuviera hablando de lo mismo. Poder y Dios. Y dice a la diestra del poder de Dios. ¿A la diestra de quién? De Dios. A la diestra de Dios Padre. Pues nadie se puede sentar al lado de un poder, ¿no? Él está hablando de Dios y utiliza esta característica que estamos estudiando como un sinónimo de Dios mismo. Entonces son inseparables, por eso entendemos sobre esa primera clase que vimos, que son inseparables, están ahí, hacen parte de la esencia de Dios y son recíprocos. Dios es todo poder, Dios es toda misericordia, Dios es amor, Dios es santo, es. Y los atributos al igual son sinónimos. Para nosotros, para poder entender, se convierten como en características. ¿Cómo está definido quién es Dios? Pero cuando es en la aplicación misma de quién es Dios, es sinónimo de su nombre. Por eso en la Biblia vemos que se utiliza en muchas ocasiones como su nombre. Dios es quien provee. Entonces era conocido como Dios el proveedor. Jehová Jireh. Dios es nuestra bandera, nuestro estandarte. Entonces era conocido como Jehová Nisi. Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera. Esa parte de su nombre. Y hago un paréntesis, por eso cuando la Escritura menciona el nombre de Dios, habla de su carácter, de sus características, no solamente de un cliché que pudiésemos utilizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando Él dice todo lo que piden en mi nombre, hace referencia a quién yo soy, a Cristo, a su ser. Cuando lo hacen es a través de lo que yo soy. No solamente decir Jesús, 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 que eso lo hemos visto cuando estudiamos los 10 mandamientos, sino que hace referencia a en mi ser. Cuando lo hagan es a través de mí, es decir, porque están unidos a mí. No porque dicen Jesús, sino porque todo lo que pides al Padre en mi nombre, es decir, en mi representación, es porque ustedes están unidos a mí, Él lo va a dar. Eso es totalmente diferente a solo mencionar el nombre de Jesús. Es como un paréntesis sobre como ese engranaje que hay entre los atributos y el nombre de Dios. Entonces, dice Job, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién podrá ser capaz de contar todo lo que Dios ha ejecutado con su poder? Incluso
la creación muestra su poder más allá de nuestra comprensión y de nuestra capacidad de llegar a entender sobre esa omnipotencia de Dios. En toda la naturaleza vemos que esas obras revelan el poder de Dios. Y mire cómo Job trata sobre eso y dice, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, lo que logramos entender solo son los bordecitos de lo que pudiésemos llegar a comprender. Y dice, ¿y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Por eso él al final dice, de oídas te había oído. Estamos hablando de Job, un hombre piadoso. ¿Cuánto kilometraje nos lleva a nosotros Job en su estilo de vida? Mucho kilómetro. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces, hablando ya sobre algunas de sus características, vemos que la primera manifestación del poder de Dios se ve en la creación del mundo en el que vivimos. La primera manifestación de su poder la vemos en la misma creación. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la primera manifestación del Todopoderoso actuando? La creación. Si nosotros contemplamos esta creación, que está imperfecta incluso a raíz del pecado, nos sorprendemos de la precisión de cada detalle, y eso nos habla de este Dios todopoderoso. Por eso la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. A través de las Escrituras, la creación del mundo se cita como ese testimonio exacto del poder de Dios. Si vamos a hablar ¿y dónde vemos el poder de Dios? En la creación es la primera manifestación del poder de Dios. Dice la Escritura, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por su palabra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense, solo respirar, solo el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Entonces miremos aquí que Él no solamente dice en su soberanía y en su supremacía y en su todo conocimiento, sino que Él ejecuta, dice y hace. Esa es la distinción que hemos estudiado sobre el aspecto decretivo de Dios, que cuando estudiamos los decretos de Dios, Dios solamente no decreta, sino que Él ejecuta su decreto. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y aquí vemos ya de manifiesto el poder de Dios al crear el mundo y haciendo un énfasis en que todo se llevó a cabo solo con su palabra, solo con su aliento. Y cuando Dios le responde, aunque son 4 capítulos en la respuesta que Dios le brinda a Job, miremos solamente alguna partecita de ellas. Cuando ante toda esa exposición que Job hace, Dios responde, y alguno de los aspectos que dice es este: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Es una confrontación. Son 4 capítulos de una respuesta bien interesante, pero es una confrontación bastante fuerte. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y aquí no solamente Dios está dando una respuesta muy
precisa Job sobre su inquietud, sino que además nos deja también a entender, nos da a entender sobre cómo esa creación confirma su gran poder. ¿Dónde encuentra Dios esa claridad para Job, sino en la demostración de su poder? A ver, ¿dónde estabas tú? Mira las medidas de la tierra. ¿Sabes las medidas? No sabes. Yo lo sé, porque yo soy todopoderoso. Y lo que hace Dios es también enseñarnos que toda esa creación confirma su poder, su independencia de las cosas creadas. Dios mismo invoca su poder creativo cuando le contesta todo a Job sobre sus dudas o sobre sus inquietudes. Es más, en el capítulo 40, en los versículos 1 y 2, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. El mismo Dios lleva a Job, le demuestra todo su poder y viene y le dice: ¿será que es inteligente disputar con el Todopoderoso? No, realmente eso no tiene nada que ver en esa discusión. Vemos también el poder de Dios no solamente en ese aspecto creativo, sino solamente en un aspecto de conservación. Ninguna criatura puede conservarse a sí misma. Dios solo no lo creó, creó todo. Dios solo no creó todo, sino que además conserva todo. Y eso habla también de su poder. Si no hubiesen, por ejemplo, hierbas comestibles, tanto los hombres como los animales moriríamos. Y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia, no habría cómo ser fertilizada de manera adecuada, las hierbas se marchitarían y morirían. Entonces vemos que hay una conservación. Dios es el conservador del hombre, inclusive del animal. Dios conserva toda su creación. Dice el salmista: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. No solamente el poder de Dios lo vemos en la creación, sino que además lo vemos en la conservación de esa creación. Hebreos dice que Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta toda su creación. Entonces vemos allí también el alcance de ese poder de Dios. Además, el poder de Dios lo vemos también, muy especialmente, en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistírsele. Esto habla también de su poder. Y miremos cómo está esta confrontación en la Escritura, hablando de su juicio. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Vaya, es una palabra bien especial. Hoy el mundo se burla y el impío se burla de que no ve en ningún momento el actuar de Dios, aunque por ciertos episodios que vemos en la tierra hay unas aplicaciones temporales de los juicios de Dios, pero no hay algo que impacte a todos al mismo tiempo, por ahora. Llega un momento donde se va a aplicar y vamos a ver si va a haber respuesta a esa pregunta. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? ¿Vas a soportar cuando yo vaya a actuar con mi poder sobre ti? El ejemplo más grande es esto, que nos queda por ahora en la historia. No hay un ejemplo más terrible de este todopoder de Dios cuando va a operar,
Cuando va a imponer su juicio, que el diluvio. Dios abrió las ventanas de los cielos y rompió las fuentes del gran abismo, y la especie humana, excepto los que habían en el arca, toda fue exterminada. Dios determinó solo salvar a algunos. Y vimos la aplicación de su poder que se ancla a otro aspecto de Dios, que veremos más adelante, que es su ira, en aplicación de su justicia. Todos están sincronizados, todos sus atributos están sincronizados. Entonces, ahí es donde viene esa pregunta: ¿será tan fuerte tus manos cuando yo decida proceder contra ti? Cuando decidió proceder, fue terrible. Tanto que en ese momento pactual, que es el símbolo del arco iris, Dios determina no volver a castigar a la tierra a través de esta actividad. Pero no dijo nada del fuego. Entonces ahí viene la otra parte que va a ser distinta. Después de haber desplegado todo su poder en la creación, y luego en el diluvio que vemos esa ejecución de sus juicios, y además de que no solo la conserva, sino que está pendiente de ella para corregir y para alinear y para emitir sus juicios y ejecutarlos. La siguiente demostración del poder de Dios la podemos ver en Éxodo, que es otro de los aspectos por lo cual Dios es conocido como el omnipotente. Y de ahí vienen incluso todos los cantos: omnipotente, vencedor, castillo fuerte, mi libertador. ¿De dónde viene eso? De Éxodo, de ese momento cuando Dios salva a este pueblo Israel, a su hijo nacional Israel. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces vemos a este Dios todopoderoso librando a este Israel, su hijo nacional, y están todos esos momentos de las plagas, cómo endurece el corazón del faraón y demuestra su poder en cada uno de esos envíos que realiza de juicio para con los egipcios, que no dejaban al pueblo de Israel libre. Y no solamente con eso, sino que abre el mar rojo. Y cuando cruzan el mar rojo, ¿cuáles son los cantos? El Dios todopoderoso, el omnipotente, el vencedor. Entonces vemos otra de las manifestaciones de Dios salvando a su hijo nacional Israel. Y esto solamente es una sombra de cómo Dios, a pesar de que el pueblo, su pueblo va a ser perseguido y va a ser vituperado, Él tiene la victoria al final. Él tiene la victoria al final. Y aquí me estoy refiriendo al pueblo de Israel, a la iglesia, no al Israel que hoy en día está en estos líos y en estos conflictos. Ese Israel no es el pueblo de Dios en este momento. Y yo creo que ahí es importante entenderlo. Ese Israel necesita a Cristo. Ese Israel de hoy, si no se arrepiente, va a ir a condenación, porque ellos realmente hoy escupen el nombre de Cristo. Es lamentable ver, porque así lo expresan, cuando les preguntan: bueno, ¿y quién es Yeshua para ustedes? Y dicen: absolutamente nadie. Y lo dicen con orgullo. Es terrible. Y vemos como hoy, supuestamente muchos creyentes se levantan que porque el pueblo de Dios está siendo vituperado y perseguido. Ese no es el pueblo de Dios. Fue el pueblo de Dios, fue una adopción como hijo nacional en un momento de la historia que lo vemos en el Éxodo. Pero este pueblo rechazó a Cristo. Dice la Escritura que Cristo, viniendo a lo suyo a ejecutar su plan, ellos lo desecharon, ellos lo mataron y no les fue concedido verlo. Tuvieron al Maestro y por eso para ellos Cristo no es absolutamente nadie.
Es más, maldicen el nombre de Cristo, porque no es nada para ellos. Eso es terrible. ¿Cómo vamos a decir que ese es el pueblo de Dios cuando están en contra de Cristo? Eso no tiene sentido. Por eso no vamos a ver esto. El mar no se va a abrir en este momento. Estas cosas que vemos en el Éxodo no le va a pasar a ese pueblo de Israel. Que muchos están creyendo que Dios va a venir y los va a salvar. No, han cometido cuanta cantidad de atrocidades y hoy están alejados de Dios como cualquier impío y deben de llegar a Cristo. Y por eso, desde el panorama cristiano, tanto palestinos como judíos necesitan a Cristo. Ambos necesitan a Cristo. Ese es el punto como para tener claridad. Y ahora que mencionamos el Dios Todopoderoso de Israel, el Israel de Dios es su iglesia. Y ese Israel de Dios sí va a ser atacado. Este Israel va a ser perseguido, va a ser vituperado, pero Dios ya determinó su victoria en Cristo en su segunda venida. Es más, las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías, precisamente con este Cristo Salvador, cuando hablan de Cristo, dicen que su nombre es fuerte. Y miren que uno de los nombres de Cristo, uno de los nombres de este Mesías, que ellos no creen que es Cristo, que por eso vuelvo e insisto, que ellos no creen que Cristo es el Dios fuerte que había de venir, ellos no creen que Cristo es el Mesías, ellos no creen eso. El sionismo de hoy no cree en Cristo. Eso, por favor, ténganlo claro. Ellos no son cristianos, ellos no creen en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, ¿de cuál pueblo de Dios hablamos? Tengamos eso presente y tiene que ver con la actualidad. El nombre de Dios, en ese Mesías, se indicó como Dios fuerte. Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Miremos cómo hace parte otra vez de su nombre, el todopoder de Dios. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta promesa para el Israel de hoy no se ha cumplido. Para nosotros, los seguidores de Cristo, sí se cumplió en Cristo. Es una de las que se cumplió en Cristo. Cuando el nacimiento del Mesías fue anunciado a María, se le dijo que este milagroso nacimiento virginal se llevaría a cabo, y vuelve y menciona, ¿sobre qué? Sobre el poder de Dios. Miremos lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 34-37. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, mire esto, el Espíritu Santo, y aquí vemos una acción trinitaria, ¿cierto? Vemos en este misterio de la Trinidad de Dios, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y mire, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, y aquí también han salido varias canciones de este pasaje. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ya que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y aquí viene y cita, hablando de ese poder de Dios, porque nada es imposible para Dios. Entonces el acto sublime de la encarnación de Cristo, que es uno de los actos más grandes que vamos a conocer por la eternidad, es que ese Dios todopoderoso determinó hacerse hombre en la segunda persona de la Trinidad, Cristo, rechazado por esos judíos, dice que el poder de Dios determinó esa encarnación. Entonces vemos también el poder de Dios manifiesto no solamente en la creación, no solamente en su conservación de la creación, no solamente en sus juicios aplicados a la naturaleza y a toda su creación desviada, no solamente a un pueblo nacional Israel, antiguo, salvado de todos sus enemigos, sino también en
el acto más grande que vamos a ver después de la expiación, obviamente, porque ese es el central de la redención, es la encarnación de Cristo. Ahí vemos también la manifestación de su poder. No solamente eso, sino que además el poder de Jesucristo comienza a evidenciarse en los milagros que lleva y efectúa. Entonces vemos que no solamente hay manifestación del poder de Dios en la encarnación de Cristo, sino que además esa segunda persona de la Trinidad, ese Dios hecho hombre, también es todopoderoso. Verdaderamente humano, verdaderamente Dios. Y en esa parte de verdaderamente Dios es todopoderoso. ¿Cómo él empieza a evidenciar? Con los milagros. Con los milagros. Él empieza a mostrar su poder con los milagros. Es más, cuando Juan el Bautista, hemos descrito en otros momentos, tiene este momento de duda, de confusión, y eso lo estudiamos cuando veíamos en escatología, que él tiene una escatología en su cabeza, y él se confunde porque yo esperaba que viene el Mesías y viene el juicio. Eso es lo que Juan el Bautista incluso esperaba, que ese Israel de ese momento iba a ser destruido completamente porque eso estaba establecido. Ellos tenían una parte solo de la profecía y era, viene el Mesías y esto todo entra en juicio. Pero resulta que viene Cristo, Él lo señala, ese es el Cordero de Dios, pero es llevado preso. ¿Cómo así? No pasa nada diferente. Entonces hay una confusión y entra en inquietudes y manda a preguntar quién, si Él realmente es el Cristo que ha de venir o hay que esperar a otro. ¿Y cómo le responde Cristo? En la demostración de lo que estamos hablando hoy, de su poder. Y le dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mira esta sentencia. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en Cristo. ¿Quién haya tropiezo en Cristo? El que no cree en Cristo. Y el mismo Cristo dice, bienaventurado es quien no haya tropiezo en mí. Dígale en eso a Juan. Entonces en ese texto, y es bien particular este texto, porque ¿sabe qué es lo que está diciendo Cristo acá? Está relacionando esta respuesta con la primera predicación que tuvo. Cuando se para enfrente de estos judíos, abre Isaías y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y lee ese texto de Isaías y dice, y esto está cumpliéndose hoy ante sus ojos. Yo soy este que dice Isaías. Y vuelve y utiliza esa primera predicación para responder a Juan el Bautista. Dígale que eso que dijo Isaías se está cumpliendo en mí. Yo soy el Cristo. Yo soy quien había de venir. Entonces lo que hace Cristo es responderle con hechos y no con palabras. Porque ¿qué se ganaba con decirle, sí, dígale a Juan que yo soy? No, le dice, Juan, dígale a Juan que esto está pasando. ¿Qué dice la Escritura? Que ese es el cumplimiento del Mesías. O sea que con hechos va y cita a Isaías y le responde a Juan el Bautista. No solamente esto es suficiente para comprender su poder. Jesús no solamente dejó claro que su poder era sobre las enfermedades, sobre el ser humano, sobre la naturaleza, tenía el control, él lo demostró en varios momentos, de todo. Sino que además su poder se extendía más allá de lo físico para demostrar que podía hasta perdonar los pecados. Ustedes recuerdan que hay unos pasajes donde vienen y él utiliza su poder sanador, pero además dice, tus pecados te son perdonados. Ah, ¿cómo así? O sea que el poder que nos está demostrando Cristo no habla solo, no se refiere solo a la sanidad del cuerpo humano, sino también a la
sanidad y liberación de su alma por la eternidad. Vaya, es todopoderoso, es todopoderoso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él tiene poder. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué le da también este absoluto poder a Cristo de decir, tus pecados te son perdonados? Que Él mismo pone su vida por ese pecador. Él mismo puso su vida por ese pecador y tuvo poder para volverla a tomar. Y vemos entonces la mayor demostración del poder de Cristo en su capacidad incluso de resucitar a los muertos, porque esto era algo también que solo lo había visto este pueblo por mano de una actuación directa del Dios Todopoderoso, pero no que alguien hubiese hecho este tipo de acciones. Cristo quebró todos esos paradigmas porque Él, por eso vemos un auge que nunca más se volvió a ver en la historia, de milagros portentosos, porque hoy los supuestos milagros que vemos no igualan a los milagros de Cristo. No los igualan. Caminar sobre el agua, por ejemplo. Si alguien llegase a caminar sobre el agua, hasta ahí igualaría a Cristo, pero no ha hecho otra cosa mayor. Porque el texto insignia para decir que vamos a hacer cosas mayores que Cristo hace referencia a los milagros. Y ese texto no habla de los milagros. Ese texto habla de acciones, por ejemplo, como el avance del reino o la extensión de la predicación del evangelio, que sí otros después de Cristo han sido mayores que Cristo. Cristo predicó solo en Jerusalén y en ciertos alrededores. Los discípulos salieron y predicaron fuera de Jerusalén y en otros sitios. Y hoy una persona puede predicar a millones y millones de oyentes, por lo que tenemos una ventaja con la internet. Y eso es una obra mayor a la obra de Cristo. Entonces es unas referencias diferentes, no son, si vemos y analizamos el tema de los milagros, que no es nuestro tema de hoy, solo para tocarlo acá sobre el poder de Cristo, no igualan al poder de Cristo, no igualan los milagros a esos milagros de esa época. Entonces vemos que el más grande, digámoslo así, vistoso milagro en ese momento es resucitar un muerto. Y de esta forma, Cristo está validando su misión como redentor, porque al demostrar que Él tiene ese poder sobre la muerte natural, no solamente señala sobre ese poder en esa muerte, sino que habla de un poder de resurrección para todos sus seguidores. El poder de la resurrección de su ser para siempre. Dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos o de entre los muertos. En su primera venida, a unos pocos se les dio la oportunidad de ver parte de ese poder ya casi palpable de Dios en Cristo. Pero queda claro que en la segunda venida todos van a ver su poder. Todos van a ver su poder. Unos para condenación y otros para salvación. Todos van a ver el poder de Dios en su juicio. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en esta simbología apocalíptica, los 7 cuernos representan todo poder. Cuernos sinónimo de autoridad. Y por eso cuando se refiere al número 7, que es plenitud,
habla de que es todopoderoso. Y entendemos entonces cómo íbamos nosotros a conocer el poder de Dios. Bueno, lo vimos en la naturaleza, en su creación, que es esa revelación general. Lo vimos que Él la conserva, lo vimos cuando protegió a su pueblo nacional Israel en el Antiguo Testamento. Vaya, vimos ese poder de Dios. Pero lo íbamos a tener de cerca en Cristo, en su revelación especial. Por eso Cristo es la imagen viva de su sustancia. Y se hace ese Dios trascendente, se hace inmanente, se acerca a nosotros una vez más. Mire, los atributos son conocidos, son más comunicables a través de Cristo. Y Cristo nos sigue enseñando, mire, yo soy todopoderoso, aquí está el poder de Dios. Yo soy todopoderoso. Y por eso la Escritura lo describe a ese cordero inmolado todopoderoso. 7 cuernos hace referencia a que Él no es un cordero común, es un todopoderoso, símbolos de poder. Y por eso ustedes han visto que en la mitología griega incluso algunos utilizan los cuernos en sus coronas, que es para simbolizar eso, poder, autoridad. A eso se refiere ese tema de los cuernos. Nadie que tome la Biblia seriamente puede negar el poder de Dios. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Esta verdad transformó la vida de muchos hombres en el pasado, puede transformar nuestras vidas hoy. Podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas de varias formas. Esa es la invitación sobre este poder de Dios que hoy es tan claro que incluso transforma su vida y mi vida de pecaminosidad a hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos que quieran seguir a Cristo, que quieran obedecer a Cristo. Algunas aplicaciones sobre esta doctrina: debido a su poder, hay que temer, honrar y servirle solo a Él. Dios es todopoderoso. Y debemos cuestionarnos, ¿cuánto realmente nos cuesta creer en el poder de Dios? Le minimizamos tanto que llegamos a minimizar también su poder. Lo tenemos como si fuera no tan poderoso. Decimos, Dios es omnipotente, sí, pero no creemos en su poder. Se nos olvida que ese Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene con la palabra de su boca. Y ese Dios todopoderoso está al cuidado de sus hijos, de su pueblo, aunque no parezca así en el momento. Nuestra debilidad no es una barrera para el poder de Dios, y es otro aspecto que debemos tener claro. Nosotros realmente, el que a veces incluso desconfiemos de Dios, porque eso nos pasa, no limita el poder de Dios. Dios actúa incluso bajo nuestra incredulidad, porque de eso no depende su poder. Y lo vimos también en el Antiguo Testamento. Al contrario, reconocer nuestra debilidad es la base para volvernos a Dios, dependiendo así de su poder, que obra en nosotros. Así Dios recibe toda la gloria. Recordemos a Moisés: yo no sé hablar, ¿cómo voy a ir a hablar con ese pueblo si yo no sé hablar? No, es que yo voy a ir contigo, yo voy a estar ahí contigo, vas a llevar a Aarón y mi poder es el que va a respaldarte. ¿Qué fue lo que vio Egipto? El poder de Dios, no la elocuencia de Moisés, porque ni siquiera sabía hablar. ¿La debilidad de Moisés limitó el poder de Dios? No. Gedeón, pero yo no sé, yo vengo de una familia que sabes trabajar, yo no sé estos temas de la guerra, no, pero vas a escoger unas personas, yo voy a estar contigo. ¿Qué he reconocido? El poder de Dios, no la estrategia de Gedeón. Y así sucesivamente, nuestra debilidad, al contrario, es la base de nuestra dependencia de Dios. Porque nosotros somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea conocida y no nosotros. Eso lo dice Pablo a los Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Creer en el poder de Dios bendice nuestras vidas y trae paz y contentamiento a nuestro ser. ¿Por qué? Porque creer en ese poder de Dios
es creer en sus capacidades. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Si tenemos certeza en su poder, tendremos certeza en su cuidado para con sus hijos. Dice el salmista, y que debería ser parte de nuestras oraciones en los momentos de nuestras vidas difíciles o fáciles: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Dios, y por lo tanto, ¿de quién habremos de atemorizarnos? Esa es nuestra reflexión. Muy bien, hemos visto entonces sobre la simplicidad de Dios, la omnisciencia de Dios, los decretos de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios. Y seguimos entendiendo que somos minimizados cada vez más, somos humillados cada vez más, simplemente llevándonos o guiándonos la palabra de Dios a extender nuestra mano a nuestro Dios en súplica, en ruego por su misericordia, porque no somos nada sin Él. No somos nada sin Él. Vamos a orar y tenemos algún momento de preguntas o de alguna observación al respecto. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Eres misericordioso al permitirnos hoy tener tu palabra cerca en nuestro entendimiento. No somos dignos. Al contrario, si estamos acá es porque necesitamos de ti. Te rogamos que estas palabras nos ayuden a avanzar en nuestras vidas con fundamentos claros, a tener un panorama correcto de quién eres tú, para acercarnos en oración de la manera correcta, para actuar de la manera correcta, para luchar contra el pecado, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, temible. Ese todopoder habla de el terror incluso que deberíamos sentir nosotros al transgredir tu mandato, porque eres todopoderoso y tu mano va a proceder en cualquier momento para con nosotros. Te rogamos que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a permanecer en esta lucha, no por nuestros méritos, no por nuestras lágrimas, sino por la obra de Cristo. Te lo rogamos por la obra del Cordero Redentor, el Cordero Salvador, por medio del cual tenemos perdón y salvación. En esos méritos gloriosos de Cristo, clamamos a ti, Padre bueno. Amén y amén. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud al respecto o algún aporte.